Suscríbete, dale a me gusta y deja tu comentario. Abróchate el cinturón, porque esta historia está a punto de lanzarte a un abismo de intriga y venganza que se gestó a 10.000 metros de altura. Detente un momento. Antes de que este vuelo despegue hacia el territorio inexplorado de traiciones y revelaciones, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, regalarnos un gran me gusta y activar esa campanita de notificación para no perderte ni un solo giro del destino. Prepárate, porque lo que estás a punto de leer no es un simple viaje. Es una bomba de tiempo. El vuelo de la verdad. El vuelo de la verdad. Madrid a Roma, de Madrid a Roma. El suave tintineo de las copas de champán. En primera clase era apenas audible, amortiguado por los lujosos asientos de cuero y una atmósfera de autocomplacencia. Don Alejandro Ferrer, magnate inmobiliario y rostro habitual en las portadas de las revistas de negocios en España, se recostó, con su muñeca bronceada descansando en el borde de la mesita. El reloj hecho a medida en su pulsera destellaba bajo la suave luz de la cabina. Sutil, intencional, como todo lo que hacía. Frente a él, Sofía Landa, una influencer deslumbrante, reía un poco demasiado fuerte ante un chiste que él apenas había contado. Hombros descubiertos, un collar de esmeraldas que le había regalado hacía apenas unas horas, y el brillo de alguien que realmente creía haber ganado. ¿De verdad le dijiste a tus socios que te retirabas?, preguntó ella, agitando su copa. Él sonrió, sus ojos siguiendo la línea de su clavícula. Trabajan para mí, se adaptarán. Sofía sonrió y le tendió la mano. Todo se sentía meticulosamente orquestado. El champán vintage, la suite mejorada en Roma, los susurros entre los auxiliares de vuelo que reconocían su rostro de las listas de los hombres más ricos de España. Incluso las nubes más allá de la ventana parecían abrirse solo para él. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal, dale a me gusta, comparte y dinos desde dónde nos lees. El poder era su oxígeno, y ese día el aire estaba espeso con él. Un auxiliar de vuelo se acercó con una sonrisa encantadora. Señor Ferrer, en breve iniciaremos el pushback. ¿Necesita algo más? Otra ronda de champán, por favor, dijo él suavemente. Y traiga algo dulce para mi prometida. Está celebrando su ascenso a futura señora de Ferrer. Sofía se ruborizó. El auxiliar sonrió educadamente, asintió y se alejó, solo para regresar momentos después, con una sonrisa forzada y una bandeja de champán en la mano. Se inclinó más cerca esta vez, discretamente, como si compartiera un detalle VIP. Pero sus palabras no coincidían con la calidez de su sonrisa. Señor, dijo con voz baja, ella pidió que no la molestasen. Con los 2 bebés, la copa se deslizó. No se rompió, pero el sonido de su caída, el jadeo de Sofía y la lenta inclinación de los hombros de Alejandro mientras se giraba hacia el auxiliar de vuelo, cortaron el aire como un cuchillo. ¿Qué? La voz de Alejandro era baja, casi inaudible. El auxiliar retrocedió, su rostro ahora neutro. Ella pidió no ser molestada. Sofía parpadeó. Espera, ¿de qué está hablando? Alejandro no respondió. Su mente corría, buscando opciones. ¿Podría ser otra persona? ¿Un farol? Pero él lo sabía. En el fondo, lo sabía. Elena. Ella lo había encontrado. El avión ni siquiera había dejado la pista. Miró hacia la cortina de la cabina, hacia la parte trasera del avión. Sofía se inclinó. Alejandro, es una exnovia. Él no se movió. Su mano agarraba el reposabrazos, los nudillos blancos. Esto no formaba parte del guión. Había tomado todas las precauciones. Investigadores privados, cuentas encriptadas, acuerdos de confidencialidad con el personal. Elena no se suponía que supiera de este vuelo.
y mucho menos que apareciera en él. ¿Y los bebés? ¿Quién es ella? Él se giró hacia Sofía. Finalmente, su mandíbula se tensó, su expresión cambiando de encantadora a acorralada. No es nadie, pero ni siquiera él se lo creía ya. Detrás de él, la puerta de la cabina se cerró con un siseo. La aeronave zumbó suavemente. La voz del capitán dio la bienvenida a los pasajeros. Los auxiliares de vuelo comenzaron las comprobaciones finales. El mundo exterior comenzó a reducirse a metal, aire presurizado y consecuencias. Sofía retiró su mano y Alejandro Ferrer, una vez intocable, se quedó inmóvil, dándose cuenta de algo horrible. Pasaría las próximas 3 horas atrapado en el cielo, con la mujer que había dejado atrás y 2 hijas que nunca se había atrevido a conocer. La estrategia de Elena Vidal, apretó su agarre en el cochecito mientras la puerta de embarque se hacía visible. No había dormido más de 3 horas en la última semana, y las bolsas bajo sus ojos ya no eran sutiles. Su blusa estaba arrugada, sus rizos recogidos en un moño rápido, y olía ligeramente a talco y leche de fórmula. Pero su mirada era firme, inquebrantable. Las gemelas arrullaban suavemente en sus portabebés. 2 niñas idénticas, de apenas 9 meses. Una se estaba quedando dormida. La otra parpadeaba ante las luces fluorescentes, ajena a la venganza que su madre estaba a punto de orquestar. La aerolínea le había ofrecido ayuda. Una agente de la puerta notó que llevaba a las 2 niñas y le ofreció embarque prioritario. Elena se negó. No quería llamar la atención. Aún no. Quería que Alejandro la viera cuando ya fuera demasiado tarde. Avanzó por el jet bridge con pasos cautelosos. Sus palmas estaban húmedas, pero no por el miedo. La anticipación tenía una forma de imitar los nervios. Al abordar el avión, un auxiliar de vuelo la saludó. «Bienvenida a bordo». Elena asintió y siguió caminando, sus ojos rozando brevemente la cortina de primera clase, pero sin detenerse. Él estaba allí. Lo sintió, como un pulso frío bajo el lujo. Su asiento estaba en turista. Fila 22, junto a la ventana. No pidió una mejora. No la necesitaba. Estaba allí por posicionamiento, por el momento, por la historia que estaba a punto de escribir. Mientras se instalaba, los pasajeros se movían a su alrededor, molestos y ajenos. La mujer a su lado le ofreció una sonrisa educada antes de conectar sus auriculares. Elena sacó una pequeña bolsa, preparando biberones. Cada movimiento era ensayado, mecánico. No necesitaba comprobar si la noticia se había difundido. Lo haría. Había enviado el aviso anónimo a los tabloides 10 minutos antes de embarcar. El multimillonario Alejandro Ferrer aborda el vuelo 3230 a Roma, con su amante en primera clase. Esposa e hijas, también a bordo. Que el mundo rumiara eso. Había rastreado sus correos electrónicos durante meses. Pagó a un amigo técnico a cambio de silencio. Siguió discretamente las transferencias bancarias, las reservas de aviones privados, las reservas de hoteles. No quería venganza, quería pruebas, y ahora lo tenía todo. Tarjetas de embarque, documentos legales, una confesión firmada que él no se dio cuenta de que dio en forma de mensaje de voz. Pero, sobre todo, tenía presencia. Él no podía borrarla si ella estaba a 10 filas de distancia. La señal de abrocharse el cinturón se iluminó. Una voz por el intercomunicador. «Tripulación de cabina, prepárense para el despegue». Elena acunó a las niñas contra su pecho. Los motores comenzaron a rugir bajo ellos. Ella no se inmutó. A medida que el avión se elevaba, también lo hacía otra cosa.
su silencio, su miedo, su matrimonio. Todo quedó en la pista. Una de las niñas gimió. Elena susurró suavemente. «Shh, cariño. Él va a oírte». Miró por la ventana, no a las nubes, sino a la distancia que estaba construyendo entre la mujer que había sido y la que compró un billete para la guerra. Más adelante, más allá de la cortina, Alejandro Ferrer probablemente seguía sentado complacientemente en primera clase, quizás bebiendo champán de nuevo, quizás fingiendo ser soltero. No tenía idea de que este vuelo, este cielo, ahora le pertenecía a ella. Los motores rugieron más fuerte, la altitud aumentó y Elena Vidal cerró los ojos brevemente y sonrió. Esto no era turbulencia, era impulso. La sospecha y el acto. La señal de abrocharse el cinturón se apagó. Los auxiliares de vuelo flotaban por los pasillos con bandejas de toallas calientes y almendras azucaradas. Sofía descruzó las piernas, estirándose ligeramente. Alejandro no reaccionó. Ella buscó su copa de champán, pero sus ojos permanecieron fijos en él. Estaba enviando mensajes de texto, molesto, concentrado. No en ella. La pantalla parpadeó brevemente antes de que él la inclinara, deliberadamente. Ella solo captó un nombre: Elena. Su estómago se contrajo. Sofía parpadeó una vez, dejando que su sonrisa se restableciera, como maquillaje que no recordaba haberse aplicado. Se inclinó más cerca, fingiendo curiosidad. ¿Ya trabajando?, bromeó. Su voz era dulce, suave. Alejandro no levantó la vista. «Solo algo urgente». Ella asintió, pero su mente se retorció. Elena. Había dicho ese nombre antes. Mi mujer es fría, calculadora. Ella controla todo. Tú eres la primera persona que realmente me ve. Sofía recordó cómo había sonado su voz la primera vez que lo dijo. Suave. Rota. El tipo de honestidad vulnerable que la hizo sentir como el centro de su gravedad. Ahora, a 30.000 pies de altura, se dio cuenta de algo horrible. Esa voz era una actuación. Aquí una pausa. ¿Creéis que Sofía ya sospechaba algo antes de este momento? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Flashback. 2 años atrás. Galería de Arte. Madrid. Un evento benéfico para el que había sido contratada como modelo. Alejandro Ferrer la había observado desde el otro lado de la sala. Se acercó con sutil confianza, sin frases cursis. Solo curiosidad, respetuoso, inteligente, interesado. «Tú no perteneces aquí», le había dicho. «Tampoco tú», había respondido ella. Él se rió. Compró 2 cuadros que no le importaban. Uno de ellos, se dio cuenta más tarde, era de una mujer sin rostro. En una jaula de pájaros, le pidió salir esa noche. A finales de mes, ella estaba en su ático, envuelto en sábanas de cashmere y verdades a medias. De vuelta en el presente, Sofía tragó saliva y miró alrededor de la cabina. Primera clase se sentía diferente ahora. El zumbido de los motores no podía ahogar el zumbido dentro de su cráneo. El aire sabía más frío. Alejandro finalmente guardó su teléfono. Se giró hacia ella. Sonrió. «He estado pensando», dijo. «Una vez que aterricemos en Roma, quizás extendamos el viaje. ¿Grecia o la costa amalfitana?» Su boca se movió antes de que su mente se diera cuenta. Eso suena increíble, pero su voz no coincidía con sus ojos, porque ahora lo estaba viendo, claramente. Cómo usaba el encanto como armadura. Cómo cada gesto romántico tenía un propósito. Cómo nunca respondía preguntas directas. Cómo su pasado, cuando se le presionaba, siempre estaba fuera de su alcance.
Recordó haberle preguntado una vez sobre sus hijos. Él lo había desestimado. No arruinemos la noche. Sofía había asumido que era un distanciamiento, no un abandono. Ahora se preguntó, ¿cuántas otras Sofías había habido? Más importante aún, ¿cuántas después? Se reclinó en su asiento, pero la comodidad se había ido. Su copa de champán permanecía intacta. Alejandro ya había pasado página, hojeando la carta de vinos a bordo como si nada hubiera cambiado. Ella observó sus manos, tan firmes, tan prácticas, como un mago preparando su próximo truco. Una pregunta se abrió camino en su pecho y se alojó allí, pesada. ¿Alguna vez fui real para él? Y lo que era peor, ¿alguna vez tuvo la intención de dejarla? Desde algún lugar más profundo del avión, un bebé lloró. Sofía giró la cabeza. Aún no había visto a la mujer, pero la sintió. La presencia moviéndose por el pasillo desde detrás de la cortina. Ineludible, inevitable. La esposa, los bebés, el ajuste de cuentas. Sofía miró por la ventana hacia el blanco infinito. Ya no sentía que estaba volando. Se sentía como si estuviera cayendo. El primer llanto llegó justo después de que los auxiliares de vuelo comenzaran el servicio de cena. Agudo, repentino, perforando el zumbido del motor, como una aguja rasgando la seda. Sofía se estremeció. Alejandro se congeló. No fue el llanto en sí lo que lo inquietó. Fue el reconocimiento enterrado dentro de él. Ese tono agudo y penetrante tenía algo inquietantemente familiar. Algo unido por la sangre. No se dio la vuelta. No tenía por qué hacerlo. Sofía miró hacia la cortina que separaba primera clase de turista. ¿Oyes eso? Alejandro no respondió. Siguió otro lamento, este más enojado. Luego vinieron los suaves arrullos del segundo niño, casi en armonía. Llantos de gemelas, desincronizados, pero ineludiblemente vinculados. Sofía entrecerró los ojos. Espera, hay dos bebés. La mandíbula de Alejandro se tensó. Tomó una respiración lenta y profunda y buscó su vino. La copa estaba vacía. Sus manos no estaban lo suficientemente firmes como para servirse otra. Ella se inclinó hacia él. Dijiste que no vendría. Él no se movió. No habló. No pudo. Porque el momento había llegado. Y él no estaba listo. Momento de reflexión. Si fueras Alejandro, ¿cómo reaccionarías a este giro inesperado? Déjanos saber lo que piensas en los comentarios. Flashback. El recuerdo golpeó como una ola. Elena, sentada en la cocina de su ático. 8 meses de embarazo. Una mano en su vientre hinchado, la otra apoyada en una carpeta etiquetada Gastos prenatales. Necesito acceso a la cuenta conjunta, había dicho ella. Su voz temblaba. Él no había levantado la vista de su tableta. No estás trabajando ahora. Yo estoy cubriendo todo. Estás controlando todo. Eso hizo que él levantara la vista. No conviertas esto en un juego de poder. Sus ojos brillaron, no con lágrimas, sino con comprensión. Ya no era una sociedad. Era una propiedad. Él ya había comenzado a reescribir la narrativa. Elena era inestable, hormonal, demasiado emocional para confiarle decisiones. Recordó haber pensado lo callada que se había vuelto después de esa noche. A él no le había importado el silencio. De vuelta en el avión, el silencio se rompió de nuevo. Un grito de bebé. Luego otro llanto. Un pasajero cercano gimió. Sofía se envolvió más fuerte en su manta. De repente sintió frío. ¿Son tuyas? La pregunta cayó como una bofetada.
Alejandro no respondió. En cambio, se giró lentamente hacia el pasillo. Su mano agarró el reposabrazos como si fuera una cornisa. En algún lugar de la fila 14B, Elena estaba acunando a sus hijas. No las había visto desde la UCIN. Nunca las había sostenido. Nunca había querido. Su plan siempre había sido simple: pagar a Elena, mantenerse distante, reconstruir su imagen pública con alguien nuevo. Sofía se suponía que era el pivote, la pizarra limpia. ¿Pero ahora? Ahora. Todos lo sabrían. El pasajero al otro lado del pasillo inclinó su teléfono, fingiendo revisar mensajes. Pero la cámara apuntaba claramente a él. La luz roja de grabación brilló. Una pareja en la fila de atrás susurró: «Ese es Alejandro Ferrer, ¿no? El CEO está con ese influencer. ¿Pero su esposa no acaba de tener gemelas?». Más teléfonos se levantaron. Alejandro miró al frente, con el rostro de piedra, tratando de silenciar el fuego detrás de sus ojos. Su reputación no se estaba desmoronando a puerta cerrada. Se estaba volviendo viral a 36,000 pies. Agarró su teléfono y escribió un mensaje, con los pulgares temblando. «Aterriza. Ahora. Control de daños. Sin señal. Sin escape». Sofía se acercó, su voz ahora más baja, la ira disolviéndose en miedo. «Ella las trajo a propósito, ¿verdad?». Alejandro la miró, y por primera vez no mintió. «Sí». Sofía apartó la mirada. Sus labios se separaron como para decir algo más. Pero, ¿qué quedaba? Ella había creído que era el centro de su mundo. Ahora vio que era solo un escudo. ¿Y la esposa? ¿Los bebés? No solo habían regresado, estaban abordando cada conversación, cada susurro, cada titular a partir de ahora. De vuelta en la fila 14B, Elena acunó suavemente a sus hijas. Una dormía ahora. La otra chupaba su chupete, mejillas húmedas por las lágrimas. Un hombre en el pasillo a su lado se inclinó. «Vuelo duro, ¿eh?». Elena no sonrió. Miró al frente, hacia primera clase, hacia el hombre que los había dejado a todos atrás. «No», susurró. «Esto recién está empezando a ponerse bueno». La señal del cinturón de seguridad se iluminó de nuevo. «Señoras y señores», habla el capitán. Moderada turbulencia por delante. «Por favor, regresen a sus asientos y abróchense los cinturones». Pero la turbulencia ya había llegado a primera clase. Si estás disfrutando de esta historia llena de giros, dale a me gusta y compártela. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando relatos increíbles. El acta de divorcio a 36,000 pies. Alejandro Ferrer no se había movido en 15 minutos. Estaba rígido, ojos fijos al frente, mandíbula apretada. Su copa de vino permanecía llena. Su teléfono vibró de nuevo. Ignorado. Sus muros se estaban desmoronando. Y alguien más estaba contando la historia. En la fila 14B, Elena tecleó una vez más. «Si me arruinas, te arruino de vuelta». Sofía parpadeó. Elena sonrió suavemente. «Y sin embargo, aquí estoy». Ella apagó la grabadora. Un auxiliar de vuelo se acercó. «¿Le gustaría una comida, señora?». Elena miró a sus hijas. «No», dijo con calma. «Ya tengo todo lo que necesito». El auxiliar asintió y siguió adelante. Sofía se levantó para irse. Antes de hacerlo, miró a Elena por última vez. «No eres lo que él dijo que eras». Elena se encogió de hombros. «Él nunca me conoció para empezar». Sofía desapareció por el pasillo, pasando filas de extraños. Pero su mente se quedó con la voz que había perseguido las grabaciones y la mujer que las convirtió en su armadura. Alejandro había construido un imperio. Pero, ¿Elena?
Elena había construido un caso. La turbulencia golpeó como un disparo de advertencia, una sacudida brusca. Las bandejas traquetearon. Los compartimentos superiores gimieron. Algunos jadeos de sorpresa resonaron en la cabina. Alejandro agarró los reposabrazos, los nudillos blancos. El momento pasó en segundos, pero la presión en su pecho no disminuyó. Algo se estaba desmoronando. No fuera del avión, sino dentro de él. Giró la cabeza. Sofía había regresado. Tranquila. Distante. Se sentó a su lado ahora, con los brazos cruzados, los ojos fijos al frente, sin tocarlo, sin mirarlo. Él estaba acostumbrado a la atención. Ahora sentía el abandono. De todas partes. Luego la vio. Elena estaba de pie cerca del frente de la clase turista, balanceándose con el movimiento del avión. Ambas niñas aseguradas a su pecho en un fular. Su postura era tranquila, confiada. No necesitaba hablar. Solo necesitaba moverse. Se acercó a la cocina, donde el auxiliar de vuelo principal estaba preparando el siguiente carrito de bebidas. Alejandro observó desde detrás de la cortina de primera clase, el borde de su silueta visible. Elena habló en voz baja. El auxiliar se congeló. Luego tomó algo de sus manos. Un sobre blanco, sellado, etiquetado con tinta negra, para ser entregado a mitad del vuelo. Servicio legal confidencial. El auxiliar dudó, con los ojos muy abiertos. Elena asintió. Un momento después, el auxiliar irrumpió por la cortina de primera clase, caminó directamente al asiento de Alejandro y dijo, lo suficientemente alto para que los pasajeros cercanos escucharan. Señor Ferrer, esto es para usted. Ha sido notificado formalmente. Lente le entregó el sobre y se dio la vuelta sin esperar una respuesta. Los susurros se extendieron como un incendio forestal. Una mujer, también, se puso de pie. Cañé y jadeó. Un hombre al otro lado del pasillo levantó su teléfono, pero lo bajó rápidamente cuando Sofía lo fulminó con la mirada. Alejandro no se movió. Se quedó mirando el sobre en sus manos. Papeles de custodia, documentos de divorcio, firmas ya en su lugar. Jurisdicción internacional, presentados en el momento en que las ruedas dejaron el suelo. Estaba literalmente por encima de la ley, incapaz de evitar, posponer o escapar. Sofía se movió a su lado, su voz susurrante pero aguda. Ella te notificó, Alejandro. Alejandro no dijo nada. Ella se inclinó más cerca. ¿Sabes lo planificado que está eso? ¿Sabes cuánto tuvo que saber ella sobre ti? ¿Sobre tu vuelo? ¿Sobre tu horario para que este momento sucediera? Aún así, él no habló, porque ella tenía razón, porque Elena no estaba reaccionando, estaba ejecutando, y él estaba atrapado. Ábrelo, dijo Sofía. Sé un hombre y léelo. Lentamente, despegó la solapa. 6 páginas cuidadosamente grapadas. Texto legal. Sin emociones. Línea tras línea de cosas que una vez controló, ahora escapándose de su alcance. Custodia exclusiva. Activos congelados. Solicitud de 9 meses de manutención infantil retroactiva. Cláusula de orden de alejamiento al aterrizar. La última línea fue la que más dolió. Porque el silencio no es igual a seguridad. Las palabras se emborronaron. Parpadeó con fuerza y levantó la vista. Sofía ya no lo estaba mirando a él. Estaba mirando a Elena, que había regresado a su asiento en clase turista. Ambas hijas dormidas, tranquilas como si no acabara de lanzar una bomba a mitad del vuelo. La turbulencia golpeó de nuevo, más fuerte esta vez. El avión se estremeció. Un vaso de plástico se deslizó de una bandeja
y rodó por el pasillo. Sofía se puso de pie. «Me muevo». Alejandro la miró. «¿Dónde?» «A cualquier lugar lejos de ti». Ella desapareció a través de la cortina. De nuevo. Esta vez Alejandro no la detuvo. Se quedó mirando el paquete legal en su regazo. Por una vez, no le salieron palabras. Ningún plan. Ninguna llamada que hacer. Solo altitud y descenso. No dejes que esta historia se quede solo en tu mente. Dale a me gusta y suscríbete para más dramas asombrosos. La doble revelación. Alejandro miró por la ventana. Las nubes de abajo parecían infinitas, suaves, blancas, indulgentes. Todo lo que él no era. Agarró los papeles de divorcio, pero su atención ya no estaba en las palabras. Estaba en una sola línea, enterrada en las notas a pie de página. Lenguaje legal. Clínico, pero devastador. Confirmación de ADN adjunta. Solo la hija A. Solo una. Rápidamente escaneó el informe médico adjunto. 2 muestras. Una marcada como su hija biológica. ¿La otra? No coincidía. Parpadeó con fuerza una vez. Tenía que ser un error. En la fila 14B, Elena sintió que él se acercaba. Ella no se giró, ni siquiera cuando escuchó los pesados y vacilantes pasos. Se detuvo justo al lado de su fila. Se paró en el pasillo, con la voz baja, pero tensa. «¿Qué diablos es esto?», siseó, sosteniendo los documentos. Ella levantó la vista lentamente. Tranquila, resignada. «Esa me dijo, es la verdad». «¿Cuál es mía?». Ella no respondió de inmediato. Acunó suavemente a una de las niñas, mientras la otra se agitaba a su lado. Él se inclinó, susurrando y gritando. «Usaste fecundación in vitro. FIV a mis espaldas. Firmaste los formularios de consentimiento. No sabía que había 2 embriones. No preguntaste». Los pasajeros cercanos se movieron incómodos. Alejandro bajó la voz. «Así que una de ellas no es mía». Elena asintió una vez. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué demonios harías eso?». Sus ojos se agudizaron. «Porque sabía que no protegerías a la que sí lo era». Su boca se abrió, pero no salió nada. Ella continuó, con voz baja y firme. «No quería saber nada de ellas. Lo dijiste. Desapareciste el día que te mostré la ecografía. Dijiste, y cito, 'Un hijo es un accidente. 2 son una trampa'». Ajustó la manta sobre las gemelas. «Así que creé mi propio plan de respaldo». Alejandro negó con la cabeza lentamente, sus ojos revoloteando entre las niñas. «¿Cuál?». Ella levantó la vista de nuevo, sin emoción. «¿Importa?». Él tragó saliva y se dio cuenta por primera vez de que no sabía cómo mirarlas. No sus hijas, no su gente, ni siquiera sus nombres, solo consecuencias. «Manipulaste la ciencia», susurró. «No», dijo Elena. «Manipulé el resultado. Hice que una siempre estuviera a salvo, incluso de ti». Eso dolió más que cualquier otra cosa que ella había dicho. «No puedes borrarme así». «Ya lo hiciste», replicó ella. «Solo pensaste que me quedaría borrada». Él miró de nuevo a las niñas, ambas dormidas ahora, completamente ajenas al campo de batalla a su alrededor. «Mentiste. Protegiste». Él retrocedió, aturdido. Por un momento no fue Alejandro Ferrer el multimillonario. Era solo un hombre, con una hija a la que no podía nombrar, y otra que nunca le perteneció. Y sin embargo, de alguna manera, ambas le pertenecían a Elena más que él. Se giró sin decir palabra. Caminó por el pasillo como un fantasma. Elena exhaló lentamente. Desde la ventana, las nubes se separaron. En algún lugar en la distancia, el capitán anunció el descenso. Pero la verdad ya había aterrizado. El aterrizaje de la verdad. «Señoras y señores», habla su capitán. «Hemos comenzado nuestro descenso inicial a Roma». Las palabras resonaron como una cuenta regresiva.
Alejandro se desplomó en su asiento, el peso de la altitud presionando más fuerte que la gravedad. Los papeles de divorcio todavía reposaban en su regazo. El resultado de ADN parpadeaba en su mente como un bug que no podía depurar. Una hija suya. Una no. Ninguna a su alcance. Se puso de pie abruptamente. Los pasajeros levantaron la vista, sintiendo la tensión, pero inseguros de si hablar o pasar de largo. Algunos comenzaron a filmar de nuevo. Un multimillonario desmoronándose a mitad del vuelo no era algo que se viera todos los días. Ignoró las escaleras y se dirigió a donde Sofía ahora estaba sentada sola. Cerca del mamparo, con auriculares puestos, pero la música apagada. Ella lo vio venir. No se inmutó. «Sofía», dijo arrodillándose junto a su fila. «Déjame explicarte». Ella miró al frente. «No queda nada que explicar», dijo rotundamente. «No querías». Ella se giró. «Por fin». «¿No querías qué, Alejandro? ¿Que mintieras? ¿Que abandonaras a tus hijos? ¿Que me arrastraras a tu segunda vida como si fuera un plan de respaldo?» Él bajó la voz. «Nunca te usé». Ella resopló. «Claro que lo hiciste. Me usaste para probarte a ti mismo que aún tenías opciones». Los pasajeros cercanos se apartaron, dando espacio, pero no privacidad. Alejandro intentó una vez más. «Por favor, Sofía, no dejemos que termine así». Ella respiró hondo. Luego se puso de pie. «Terminó en el momento en que le diste la espalda a una mujer que sostenía a tus hijas. Caminó por el pasillo, pasó por primera clase, hacia la parte trasera del avión. No miró hacia atrás. No se rompió. Él encontró a Elena a continuación. Ella estaba sentada en su fila, los bebés dormidos, su rostro girado hacia la ventana, enmarcado por la luz que se desvanecía. Él no habló al principio, solo se quedó allí, agarrando el asiento frente a ella, como si fuera lo único que lo mantenía en tierra. «Elena, nada. Elena, por favor». Ella ajustó una de las mantas del bebé. «Ganas», murmuró. «De acuerdo. Ganas». Ante eso, ella giró ligeramente la cabeza. Su expresión no era cruel, estaba vacía. «¿Crees que se trataba de ganar?» Él se inclinó más cerca. «Puedo mejorar». Ella lo interrumpió con una sola mirada. «Tuviste tu oportunidad, Alejandro. Cuando nacieron. Cuando te rogué ayuda. Cuando te pedí que aparecieras». Ella miró de nuevo por la ventana. «Y no lo hiciste». Él abrió la boca. La cerró de nuevo. Esperó a que ella dijera algo más. Ella no lo hizo, porque no tenía que hacerlo. Él se alejó más lento esta vez, de vuelta a su asiento, de vuelta a la nada. El avión comenzó a descender. Las luces de la ciudad de Roma parpadeaban bajo las nubes. El hombre, que una vez fue dueño de torres, titulares y salas llenas de admiradores, ahora estaba abrochado en su asiento, solo, sin mano que sostener, sin voz que escuchar, solo silencio y el descenso. Si llegaste hasta aquí, felicidades, ahora es tu turno. ¿Crees que Alejandro Ferrer se merecía este final? Dinos tu opinión en los comentarios. El avión rodó lentamente por la pista. Los neumáticos golpearon rítmicamente sobre las uniones de hormigón. Nadie habló. Primera clase había enmudecido. Alejandro Ferrer no miró por la ventana. No miró los papeles en su regazo. No miró a nadie. Ya sabía lo que le esperaba al otro lado. En la fila 14B, Elena besó la frente de cada una de sus hijas. Una se agitó suavemente, acurrucándose más cerca de su pecho. La otra se estiró, bostezó y parpadeó una vez. Afuera, los reflectores proyectaban charcos de luz blanca sobre la pista. Las sombras de cámaras y teleobjetivos
bailaban justo detrás del cristal de la terminal. El mundo no había esperado a que Alejandro contara la historia. Había venido a escucharla de Elena. La puerta de la cabina siseó y se desbloqueó. Un auxiliar de vuelo se adelantó y la abrió al jet bridge. Luz del sol y caos se derramaron. Una pared de flashes estalló instantáneamente, refractándose en las paredes de la cabina. Los reporteros gritaron preguntas. Señora Vidal, ¿cuánto tiempo ha estado planeando esto? ¿Es cierto que uno de los niños no es suyo? Señor Ferrer, niega las acusaciones. De verdad fue notificado a Alejandro. La seguridad abordó rápidamente, guiando a la tripulación de vuelo primero. Sofía se deslizó detrás de ellos, una bufanda cubriendo su rostro, gafas de sol ocultando sus ojos hinchados. Salió en silencio, deslizándose por la puerta opuesta reservada para la tripulación. Nadie se dio cuenta. Ella no quería reconocimiento, quería claridad, y Alejandro se la había dado. De vuelta al frente del avión, entraron 2 hombres de traje. No eran policías, abogados. Alejandro reconoció a ambos. Equipo legal corporativo. Sus ojos estaban cansados, sus voces planas. Necesitamos hablar antes de que diga algo afuera. Él sintió que se levantaba con entumecimiento, como un hombre caminando hacia su propio elogio. Una última mirada a la cabina. Nadie lo miró, ni siquiera la mujer que una vez le había rogado que la viera. Elena se levantó lentamente, con cuidado de no despertar a las niñas. Ajustó el fular. Un bebé en su pecho, el otro acunado en su brazo. Un auxiliar de vuelo se acercó para ayudar. Ella se negó suavemente. Elena siguió caminando, ojos fijos al frente. Voz silenciosa. La justicia no siempre grita. A veces se desliza por un jet bridge con 2 bebés en brazos. Con la cabeza en alto, pasó junto al hombre que intentó enterrarla. Un suave llanto resonó contra el cristal. Uno de los gemelos se agitó. Elena susurró, «Estamos bien ahora», y salió al mundo que por fin estaba escuchando. La paz. Después de la tormenta, paz. Después de la tormenta. El viento era más suave aquí. Elena se sentó en un banco calentado por el sol, con vistas a un parque tranquilo. Se había quitado los zapatos, los pies descalzos presionados contra el césped. El mundo a su alrededor se movía lentamente ahora. Cochecitos, brisa, timbres distantes de un carrito de helados. Nadie la miraba 2 veces, y eso era exactamente como a ella le gustaba. En la manta frente a ella, las gemelas se reían, pasándose un osito de peluche, como si contuviera los secretos del universo. Tenían casi 1 año. Caminaban con rodillas tambaleantes, gritaban de alegría ante las mariposas, fascinadas por cada hoja que podían agarrar. Elena sonrió en silencio y se reclinó, la cabeza inclinada hacia el cielo. Había aprendido algo allí arriba, a 35,000 pies de altura, envuelto en silencio presurizado y una confrontación largamente esperada. La libertad no era ruidosa. No venía con esposas o titulares. Llegaba en salidas suaves, en fuerza tranquila, en elegirse finalmente a sí misma. Al otro lado de la ciudad, en una oficina acristalada llena de libros y coraje, Sofía deslizó una carpeta sobre una mesa de conferencias. «Está lista para testificar», dijo su voz aguda con determinación. «Y la sacaremos, de forma segura». En silencio, su cliente, una mujer con ojos cansados y moretones frescos, asintió. Sofía se puso de pie. «No estás sola», desde el vuelo.
Ella se había reconstruido a sí misma, una decisión a la vez. No más acuerdos con marcas. No más alfombras rojas. No más ser el adorno de alguien. Se unió a un grupo de defensa legal que luchaba por mujeres como Elena. Mujeres enterradas bajo la riqueza, el silencio y el control. Su escritorio no tenía flores, solo archivos y duras verdades. Y todos los días recordaba el momento en que se puso de pie y se alejó de Alejandro. No había sido una rebelión. Había sido supervivencia. En cuanto a Alejandro Ferrer, su nombre no había sido tendencia en meses. La Junta lo había destituido discretamente. Los inversores huyeron. Las demandas se acumularon. Cuentas congeladas. Acciones colapsando. Su rostro desapareció de las revistas y los escenarios de conferencias de lujo. Ahora vivía en un piso de alquiler en las afueras de la ciudad. Solo. Las sillas de cuero no coincidían. Su teléfono apenas sonaba. El silencio era su único compañero, y no lo halagaba. Observó cómo el mundo seguía adelante. Vio a sus hijos crecer desde una distancia que nunca se le permitiría cruzar. Y lo peor de todo, finalmente comprendió que ningún imperio podía protegerlo de la verdad. De vuelta en el parque, una de las gemelas se tambaleó y se subió al regazo de Elena, pegajosa por el zumo de naranja y la curiosidad. «Mamá», arrulló. Elena envolvió sus brazos alrededor de su hija y apoyó suavemente la barbilla en la suave coronilla de su cabeza. «Sí, cariño», la niña señaló al cielo. «Avión». Elena levantó la vista. Un jet susurró en lo alto, apenas visible contra el azul brillante. Ella lo vio pasar, un arco plateado en movimiento, y pensó, no en Alejandro, ni en la sala del tribunal, ni siquiera en el dolor. Pensó en el momento en que se paró en un estrecho pasillo de avión, rodeada de pasajeros y posibilidades, y finalmente habló sin decir una palabra. Le habían servido dolor. Ella regresó con paz y nunca miró hacia atrás. Si esta historia tocó tu corazón y tu mente, no olvides suscribirte, darle a me gusta y activar esa campanita de notificación. Comparte esta historia con quien creas que necesita escucharla.